ejercicio, así que no, en verdad no puedo excusarlos más, chiquillos, ¿sí? O sea, no me importa, no es que no me importe, me importa, pero no puedo, mm, si son responsables ustedes a esta altura ya. Ya, chicos, vamos a ir viendo un poco qué es cada cosa. Voy a explicar primero las fórmulas, ¿sí? Y después vamos a hacer los ejercicios, ¿sí? Como dije, lo voy a hacer en cuaderno, así que voy a estar a dos cámaras, ¿sí? Haciéndolo, para que no tengamos problemas con eso. Lo primero que hay que tener claro es que estas fórmulas, como dice acá el título, nos sirven para entender lo último que conversamos, que es cuánta agua es capaz de retener un suelo, ¿sí? Nosotros sabemos, esto voy a borrar estos porcentajes de ahí, ¿sí? Nosotros sabemos que el suelo, borrar eso, nosotros sabemos que el suelo, uy, ese 18, quiero borrar ese 18, bueno, ese 18 no vaya, ¿eh? No. Nosotros sabemos que el suelo puede estar saturado, ¿cierto? Yo voy a regar mi suelo, y mi suelo va a estar saturado, que mi suelo, además de que puede estar saturado, una vez que empieza, o sea, después de ese riego, ¿sí? Después de que está saturado, el suelo empieza a perder agua, ¿sí? Inicialmente esa agua se pierde a profundidad, se pierde por gravedad, ¿sí? Esa agua no, la planta no es capaz de absorberla, y cuando el suelo llega a capacidad de campo, que básicamente es 48 horas después de un riego o de una lluvia significativa, ¿sí? La planta empieza a absorber agua. A medida que el suelo pierde agua, a la planta le cuesta más sacar agua del suelo, ¿sí? A medida que el suelo pierde agua, la planta tiene más dificultades de sacar agua, ¿sí? Cuando está en capacidad de campo mi suelo, a la planta no le cuesta sacar agua, pero se empieza a acabar el agua en el suelo y la planta necesita ocupar más energía. Por eso dice que cuando va más o menos como a la mitad de camino, la planta se empieza a estresar, porque cada vez la planta necesita más energía. ¿Sí? Es como si uno intentara, vuelvo a repetirlo esto, lo he dicho otras veces, como si uno intentara sacar la última gota del capo, ¿sí? La última gota del capo. A medida que se empieza a acabar el capo, yo necesito tener más fuerza para sacar el capo desde la bolsa, ¿sí? En el suelo pasa lo mismo, la planta cada vez necesita más fuerza y obviamente que se empieza a estresar. Llega un punto donde se empieza a estresar, hasta que ya el suelo, ¿sí? Ya no le queda casi nada de agua, llega a su punto de marchitez permanente, ¿sí? Y en el punto de marchitez permanente, la planta se muere, ¿sí? Se marchita permanentemente. Entonces esto me dice que yo tengo que regar, ¿sí? La planta, ojalá antes de que se empiece a estresar, ¿sí? No quiero que mi planta se estrese, yo quiero que mi planta esté tranquilita, que no haya problemas. Esto que decíamos, yo tengo que saber con cuánta agua regar, porque en el fondo yo tengo que reponerle o devolverle al suelo, ¿sí? La cantidad de agua que ha ido sacando la planta. Yo se la tengo que devolver, cosa que a la planta, básicamente lo que estoy diciendo, yo tengo que rellenar el capo, ¿sí? Si yo relleno mi capo, ¿sí? Mi bolsa de capo, no me va a costar seguir tomando, ¿sí? En cambio, si dejo que el capo se acabe, ¿sí? Ya me voy a morir de sed. Entonces, ¿qué es lo importante, sí? Saber con cuánta agua yo relleno el suelo o saber con cuánto jugo yo relleno mi bolsa de capa. Eso es lo que queremos saber. Y saber exactamente, ¿sí? La cantidad exacta de agua con la que yo voy a rellenar mi suelo. No me sirve, ¿sí? No me sirve que yo llegue y eche 1 millón de litros de agua en el suelo y asegurarme que con eso ya regué y ya está todo lleno y ya no me preocupo más. No, porque uno tiene que ser eficiente en el uso del agua. Acuérdense que nosotros tenemos que ser eficientes y eficaces en el uso del agua. Entonces, lo que tenemos que estar averiguando es cuánta agua está quedando en el suelo, cuánta agua va quedando, ¿sí? Para saber después con cuánta agua yo voy a regar, que es la respuesta que estamos intentando resolver. Es muy difícil, ¿sí? Saber correctamente cuánta cantidad de agua hay, no sé, bien, o sea, con cuánta agua
Yo no puedo calcular puntualmente con cuánta agua yo voy a regar todo mi predio. O sea, yo lo que hago, trabajo con los promedios, porque uno sabe que en general en la agricultura yo no puedo calcular exactamente, por ejemplo, cuánto fertilizante exacto necesita cada planta, yo trabajo con promedio y en base a eso fertilizo. Con el agua es lo mismo. Yo no puedo saber exactamente con cuánta agua voy a regar 10, 15, 200 hectáreas, sino que trabajo con promedio. Para trabajar con promedio, yo lo que hago entonces es tomar una muestra del suelo. Nada que ver eso, ¿sí? Nada que ver eso. Déjenme buscar la imagen, ¿sí? Nada que ver eso. Entonces lo que yo hago, tomo una muestra del suelo, ¿sí? Tomo una muestra del suelo, generalmente, ¿sí? Con un barreno o con un, a lo mejor alguno lo ha visto, ¿sí? Si alguno no lo ha visto, se lo muestro acá. Espérenme un segundo para mostrarles la imagen. Con eso que se ve en la imagen, ¿sí? Que es un barreno, ¿sí? Que básicamente es un martillo, ¿sí? Un martillo, les vamos a mostrar la imagen enseguida para que lo vean. Con un cilindro, ¿sí? Con un cilindro, un martillo con un cilindro, ¿sí? Ese cilindro es hueco y yo voy a clavar este cilindro a la altura donde se encuentran, o lo que voy a meterlo a la altura donde se encuentra la mayor cantidad de las raíces y saco una muestra, ¿sí? Como la que se ve aquí aquí en la imagen. ¿Se dan cuenta? Es una muestra de suelo, es un pedazo, sí, va a ser un cilindro, yo le voy a sacar lo que me sobra, obviamente, y me voy a quedar con lo que está acá dentro del cilindro. ¿Por qué lo hago así? Porque yo me aseguro con eso, ¿sí? Con ese cilindro, con esa muestra del cilindro que estoy sacando del suelo, es, como dice su nombre, una muestra. Una muestra de cómo está el suelo en ese momento. Una muestra que me va a mostrar, ¿sí? Un pedacito del suelo. Yo puedo sacar a lo mejor 4 o 5 muestras dependiendo de la cantidad de hectáreas que tenga, ¿sí? 4 o 5 muestras dependiendo de la cantidad de hectáreas que tenga. Y en base a eso yo puedo ver, entonces puedo ver si cómo está el estado del suelo en ese momento y cómo está, en este caso, lo que nosotros buscamos, cuál sería la capacidad de retención de esa muestra y después, en base a esa muestra, yo puedo saber cómo está el resto del suelo. Por algo es una muestra, ¿sí? Es imposible tomar todo. Uno siempre saca muestras. Generalmente la agricultura se trabaja con muestras. Para saber cuánto suelo hay acá dentro de ese cilindro, uno hace el cálculo del volumen total del suelo, que básicamente lo que estoy diciendo es el volumen del cilindro. Ese volumen, para saber cuánto suelo hay acá adentro, yo ocupo esta fórmula, que es la del volumen del cilindro, ¿ya? Con eso, yo sé la cantidad de suelo que hay acá dentro del cilindro, ¿ya? Para eso se calcula de la siguiente forma, eso es pi por el radio del cilindro al cuadrado por la altura del cilindro. Y ahí voy a tener exactamente la cantidad de suelo, el volumen de suelo que hay en ese cilindro, ¿ya? Una cantidad de suelo. ¿Cuántos metros, en este caso, centímetros cúbicos de suelo hay en ese cilindro? Entonces, lo único que estoy haciendo ahora es la fórmula. Porque eso es importante porque eso me dice cantidad de suelo, en este caso volumen de suelo, que hay en un cilindro. En base a eso yo puedo calcular otras dos cosas. La densidad aparente y la porosidad. Pregunta para ustedes, chiquillos. ¿Qué es la densidad? ¿Qué es la densidad? ¿Cómo explicarían lo que es la densidad? ¿Qué tan está el suelo? ¿Qué tan qué? Apretado está el suelo. Va por ahí. ¿Qué más? ¿Cómo la definirían? ¿O por qué es importante la densidad en el suelo? Como dice Rodrigo, puede ser porque el suelo está más apretado, o en este caso compactado. Para el ¿Alguien más? desarrollo de las raíces. ¿Ya? No, eso Por me está eso. diciendo. ¿Por qué es importante? Yo quiero saber qué es la densidad. ¿Qué es la densidad, Es la chiquillos? relación entre la masa y el volumen de una sustancia. Ya, bien. Bien, Ignacio. Muy dice ahí la relación entre la masa, entre lo que pesa algo y el espacio que ocupa. Vamos a pensar en esto. Demos una vuelta. Macarena, ya que está ahí, Macarena. ¿Qué prefieres tú? ¿Que te pegue en la cabeza con 1 kilo de algodón o que te pegue en la cabeza con 1 kilo de acero?
Da lo mismo por si los dos pesan 1 kilo. Pero da lo mismo que te pegue con 1 kilo de algodón a que te pegue con 1 kilo de... ¿Qué prefieres? ¿Que te tiren, que andar cargando con 10 kilos de sandía o andar cargando con 10 kilos de uva? 10 kilos de uva. Obvio, ¿sí? ¿Por qué? O 1 kilo de uva versus 1 kilo de sandía. ¿Por qué prefieres andar con 1 kilo de uva que con 1 kilo de sandía? Porque el agua es más pequeña que la sandía. Bien, va por ahí, está bien, exactamente eso. Con el algodón y con el acero pasa un poco lo mismo, chiquillos, ¿sí? En lo personal, yo prefiero que me peguen con 1 kilo de algodón en la cabeza. ¿Por qué? Porque yo sé que, a pesar de que es 1 kilo, ¿sí? Pesan lo mismo. El kilo de algodón y el kilo de acero pesa exactamente lo mismo. Pero si yo les pego con 1 kilo de algodón en la cabeza, ¿sí? Sí, les va a doler, pero es muy poco probable que se les forme un chichón. Si yo les pego con un bolón de acero que pesa 1 kilo en la cabeza, es muy probable que les deje un chichón. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, 1 kilo de algodón probablemente, no lo sé en verdad, no tengo 1 kilo de algodón, pero probablemente 1 kilo de algodón debe ser una pelota más o menos, poco más grande quizás que mi cabeza de algodón. ¿Sí? Probablemente va a ser así un montón de algodón. Versus Debe 1 ser kilo, como una almohada. claro, como una almohada, bien, gracias Ignacio, como una almohada, eso es más o menos 1 kilo de algodón. Pero 1 kilo de acero probablemente esté en un puño de acero, ¿sí? En un bolón de acero. Pero ustedes dicen, ¿por qué, profe, si pesa lo mismo? No, pues porque uno ocupa más espacio que el otro. Uno tiene más volumen que el otro, ¿sí? En el suelo pasa lo mismo, ¿sí? En el suelo pasa exactamente lo mismo. Hay suelos que son muy livianos, como si fueran algodón, porque tienen mucho espacio poroso. Hay otros suelos que son más compactos, ¿sí? Que son más compactos porque tienen menos espacio poroso. Un tipo de suelo sería más parecido a un bolón de acero, y hay suelos que probablemente sean más parecidos a una almohada de algodón, ¿sí? Si se dan cuenta, yo dije algo, el espacio poroso. ¿Por qué es importante el espacio poroso en el suelo, chiquillos? ¿Por qué dijimos que era importante los poros en el suelo? Para que pueda circular el agua. Ya, los poros sirven para dos cosas, para que circule el agua y el oxígeno, ¿y para qué más? ¿Para qué más? Por la capacidad de drenaje, ¿o no? Crecimiento de la raíz. Para el crecimiento de las raíces, para la capacidad de drenaje y para algo más. ¿Dónde se retiene el agua en el suelo, chiquillo? Los microporos. En los microporos. Bien, bien, Rodrigo. ¿Sí? Acuérdense, los poros, hay poros grandes y poros chicos. Poros grandes, circula el agua y el aire, pasan las raíces, y tengo los poros chiquititos, y en los poros chiquititos se retiene el agua. Mientras más poros, en general, en términos generales, mientras más poros o mientras más alta sea la porosidad, en términos generales, no estamos hablando de tamaño de poros, simplemente en cantidad de poros. Mientras más poro, ¿sí?, tenga un suelo, más agua va a retener. O sea, en términos generales, ese algodón, esa almohada, si fuera un suelo, va a retener más agua que el bolón de acero. Obvio, porque la almohada tiene poro, mucho poro. Y si yo le tiro agua, va a retener mucha agua. Versus el bolón de acero, que si yo le tiro agua, probablemente el agua se retenga solamente en la superficie y el resto se vaya. En el suelo pasa eso mismo. Un poco para que lo entiendan. Tenemos esta imagen, ¿ya? Supongamos que el espacio oscuro es la parte sólida de un suelo, ¿sí? El espacio oscuro es la parte sólida de un suelo, y el espacio en blanco, ¿sí?, son los poros, ¿ya? Entonces tenemos un suelo A, lo voy a poner aquí para que este suelo A, y voy a agrandar eso para que lo vean mejor. Ese suelo A. Y este suelo B. ¿Ya? B. Estos dos suelos, si se dan cuenta, suelo A y suelo B, tienen el mismo tamaño. O lo que estoy diciendo, ocupan el mismo volumen, ¿sí? Todos tienen 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Todos tienen 20 cuadraditos,
¿sí? Todos tienen 20 rectángulos. Es como si yo tuviera dos suelos que ocuparan el mismo volumen, ¿sí? Dos suelos que ocupan el mismo volumen. Pero ¿qué es lo que cambian ellos? ¿Qué es lo que cambia entre el suelo A y el suelo B, chiquillos? Los micro y macro poros. Exacto. La cantidad de poros que tienen. O básicamente, además de los poros, yo puedo decir que uno, acuérdense que dijimos que el oscuro es lo sólido, que en el suelo B hay más sólidos que en el suelo A, ¿sí? ¿Cuál de los dos suelos va a retener más agua, chiquillos? El suelo B. ¿El A o el B? ¿Cuál retiene más agua? Pónganse de acuerdo. Camila, ¿por qué el A? El, No, perdón. Camila, ¿por Creo qué que el el A? A está ¿Por más, qué? está más distribuido. ¿Ya? ¿Ya? Pues, Dijimos que el A porque el encargado de retener agua son los microporos. ya. El A, dijimos que la parte blanca eran poros y que la parte oscura eran sólidos. ¿Cuál tiene más poros? El A. El A. Entonces el A es un suelo que retiene más agua. Mientras más poros, lo dijimos, más agua. O sea, acá lo blanco son poros, lo oscuro es roca, no importa la distribución, ¿sí? Entonces, contemos. En el A yo tengo, voy a ponerlo acá abajo, tenemos 20 cuadrados y en el A tenemos 2, 3, 4, 10. 5, 10, 10, por así decirlo, 10 sólidos y 10 poros, por poner un ejemplo. Por otro, no, 10 poros, ¿sí? O sea que tengo, esto es lo mismo que yo decir que yo tengo un 50% de porosidad, ¿ya? Porosidad, ¿sí? En el A, ¿sí? Tengo 10 sólidos y 10 poros, y es lo mismo que yo dijera que la mitad de mis suelos son poros. Es lo mismo que yo dijera eso. En el suelo B, yo tengo 14 sólidos. 14 sólidos y 6 poros, y que es lo mismo que yo decir que tengo un 30% de porosidad. Ah, este es suelo B. Es lo mismo que yo dijera que tengo un 30% de porosidad. Acuérdense, mientras más poros tenga un suelo, más agua retiene, ¿sí? Entonces, esto que está acá, este ejemplo, que es un poco absurdo, pero es súper útil porque nos permite ver la diferencia que hay entre los poros de uno y otro, nos permite ver y ver cómo se distribuye, es lo mismo que ocurre en el suelo. Hay suelos que, independiente de la distribución, ¿sí? Tienen más partes sólidas, tienen muchos sólidos, y eso no es muy bueno. Por ejemplo, este de la derecha puede ser a lo mejor el suelo B, puede ser un suelo muy compactado, que perdió, acuérdense que lo que pasa con la compactación es que se pierden poros, ¿sí? O suelos demasiado trabajados. Entonces puede ser que a lo mejor el suelo B es un suelo que lleva, no sé, 20 años, trigo sobre trigo sobre trigo sobre trigo, y perdió todo el espacio poroso, ¿sí? Y simplemente le queda un 30% de espacio poroso. Mientras que el suelo A es un suelo que está más tranquilo, un suelo que se ha trabajado bien y todavía mantiene la porosidad. En términos generales, suelos con entre 45 y 55% de porosidad, 45 a 55 son suelos que están relativamente bien, ¿sí? Que no van a tener problemas de retención de agua, entre 45 y 55%, más o menos, ¿sí? Así como en términos generales. Si ese valor aumenta mucho o disminuye mucho, ya voy a empezar a tener problemas de exceso de retención de agua, o por otro lado voy a tener problemas de no retención de agua, ¿sí? Entonces, entre 45 y 55 en general voy a andar relativamente bien, ¿ya? Entonces, lo que yo mido finalmente, a través de estas fórmulas, ¿sí? A través, perdón, de estas fórmulas, uno, ¿cuántos poros hay en el suelo? Y dos, la densidad, o sea, ¿qué tanta? La densidad me sirve para saber básicamente lo que decía alguien por ahí. ¿Cuánta parte sólida hay en relación al espacio que ocupa? ¿Sí? Lo que decía Ignacio, decía, la masa de algo en relación al volumen que ocupa. O sea, ¿cuántas partículas, ¿sí?
de suelo tengo en un espacio determinado. ¿Y cuánto pesan esas partículas? La cantidad de partículas que tengo en un espacio determinado. En el caso B, por ejemplo, la cantidad de partículas que tengo en el mismo espacio, en el suelo B, la cantidad de partículas que tengo, ¿sí?, en el mismo espacio, exactamente el mismo espacio, es mucho mayor. Y eso se traduce, lo que decíamos, en que probablemente tenga menos poros. Para eso sirve la densidad. Pregunta para todos y todas, ¿sí? Si yo tuviera juntar a todas las partículas, ¿sí?, juntar a todas las partículas, solamente la parte sólida, la juntara y la pusiera en un lado y la sacara así, tal cual, así, y la juntara todas las partículas de suelo en un lado, ¿me sirve para lo del riego? ¿Me tiene alguna influencia eso del riego? ¿En el riego? ¿Simplemente tomar solamente la parte sólida y contarla? No habría agua disponible, ¿no? Para No, fuente. claro, no me sirve, pues, porque no hay agua disponible. Si yo tomara solamente la parte sólida, no estoy tomando en consideración los poros. Es súper importante que yo siempre tome en consideración los poros. La densidad, aquí vamos a ver, dice, esta es la densidad aparente. La densidad aparente es la que toma en cuenta los poros, ¿sí? La densidad aparente toma en cuenta los poros. Cuando yo solamente tomo esto y solamente muestro la parte sólida, no estoy considerando los poros. Y esa es la densidad real, que para efectos del riego, la densidad real de un suelo no me interesa, es un dato nomás, ¿sí? A mí me interesa saber cuántos poros hay en el suelo. Y la única propiedad que me habla un poco del espacio poroso, o que me lo da a entender, es la densidad aparente. Por esa razón, acá la densidad real siempre va a ser más o menos ese valor. A veces puede ser un poquito más o un poco menos, pero la densidad real se mantiene fija, porque eso simplemente cuenta el número de partículas que hay. Pero a mí me interesa saber las partículas más los poros, no las partículas solas. Partículas y poros. Y esas partículas y poros me lo da la densidad aparente. Por eso solamente hay fórmula de la densidad aparente, no hay fórmula de la densidad real. El dato de la densidad real siempre me lo dan, sigo casi siempre. Ya. Vamos a partir, ¿ya? Vamos a partir con el 1, ¿sí? Vamos a partir con el 1. Yo voy a poner aquí ¿cómo se llama? No sé, tengo que abrir el Teams desde acá. Sí, voy a prender la luz también para que haya más luz. Ya vengo. Un poco. Esperamos un segundo. Tengo que entrar. Esperamos un segundo. Van a ver que va a empezar esto. Va a empezar a colapsar. Voy a apagar el micrófono acá. Ahí se escucha. ¿Me escuchan? Ahí se escucha. ¿Me escuchan? Ahí se escucha. ¿Me escuchan? Ahí se escucha. Sí, profe. Como 4 veces. Sí, se hace un eco gigante, parece, ¿no? Profe, de bajarle el volumen al otro computador. ¿Ahí sí? Ahí sí, profe. ¿Ahí sí? Ya. Entonces vamos a hacer el ejercicio desde el celular, así que ojo con eso, chiquillos. Sí, me avisan si se deja de ver. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el ejercicio 1. 1. ¿Ya? El ejercicio 1. ¿Ya? Entonces voy a anotar aquí en el cuaderno el ejercicio 1. Y dice que yo necesito saber la densidad aparente, ¿sí? Y voy a acercarlo un poquito más. Y además de la densidad aparente, necesito saber, no me preguntan, la porosidad, que tiene ese símbolo raro que era como así. ¿Sí? ¿Se ve bien o saco? ¿Puedo sacar lo que estoy compartiendo? Voy a anotar los datos nomás. ¿Eh? Entonces me dice que yo tengo una masa de suelo seco de 81 gramos. ¿Sí? Voy a anotar aquí todos los datos.
el volumen del cilindro, el volumen del tamaño del cilindro, que dice que ahí del suelo es de 67 centímetros cúbicos. Y mi densidad real es de 2,65. Ya. Entonces, voy a dejar de compartir acá. Para que queda solamente lo que ¿no? ¿Sí? Chicos, Quedó solamente qué, profe, que se le cortó. ¿veo solamente el cuaderno? Sí. Ya, Sí, pero no se ve muy claro. ya. Voy a Sí, tratar se de ve ponerlo. pixeleado, profe. Es que es la única. ¿Y ahí se ve mejor? Es que de hecho está enfocando en blanco, ¿no? No enfoca el... O sea, como sí que donde puede escribió. jugar un poco más lejos. Sí, un poquito más lejos, profe. No, fue para peor. Y un poco más arriba. Ahí. Ah, Ahí se ve así, que... Pero un poquito más cerca. profe, ahí se ve más o menos, pero se ve igual. Se ve terrible pixeleado, profe. Es que no tengo. Es que es la única manera para que entiendan de dónde saco los números. Igual se distingue, igual se distingue. Se distingue, pero... supongamos que no es 4K. Sí, profe. Dale nomás. Ya, le doy. Ya, vamos. Con optimismo, ¿sí? Ya. Entonces, me estoy preguntando la densidad aparente y la porosidad. Simplemente yo aquí, el primer ejercicio, por eso el 1, es relativamente fácil y yo voy a ocupar primero la fórmula de la densidad aparente. Y la fórmula de la densidad aparente, lo voy a hacer un poquito más grande, es la masa del suelo seco partido por el volumen del suelo. ¿Sí? Ahí está. Y lo primero que se hace, como se ve ahí, es reemplazar nomás. ¿Sí? Entonces voy a poner la masa del suelo seco. En este caso, como me dan todos los datos, es re fácil. 81 gramos, ¿sí? Dividido en el de abajo, dividido en ese. Están todos los datos ahí. 67 centímetros cúbicos. Y se divide nomás. ¿Cuánto es eso? ¿Alguien lo puede hacer? Yo voy a hacerlo acá. 1,21 aproximado, profe. Ya. Vamos a ocupar dos decimales nomás. Dos decimales. Los primeros dos decimales, ¿cuáles son? ¿1,20? 1,20 nomás, ¿sí? Vamos a ocupar los primeros dos decimales. 1,20 y unidad de medida, ¿sí? 1,20 gramos partido por centímetro cúbico. Ahí está. Ese es el primer ejercicio. Simplemente reemplazo, ¿ah? La primera parte, ¿sí? A ver si se ve mejor así. No, parece que no. No, es peor. Disculpen. Ahí se ve bien, profe. Ahí sí. Ahí está. Además de eso, me piden la porosidad. Y la porosidad. Dos primeros decimales, pues ¿cuáles son los dos primeros después de John? ¿Cuáles son los dos primeros después del... Dos primeros decimales, después de la coma. 2 y 0. No está, ¿sí? Dos, los dos primeros nomás. 1, 2. Después de la coma, los dos primeros. ¿Sí? Y ahora vamos a ver la porosidad. Y la fórmula de la porosidad es, ojo con esto, porque la fórmula de la porosidad es un poco pillo. 1 menos la densidad aparente partido por la densidad real, y luego todo eso se multiplica por 100. La porosidad siempre es un porcentaje, ¿sí? Siempre está en porcentaje. Entonces esto es 1 menos la densidad aparente, que ya la calculamos, que era 1,2, partido en la densidad real, que era 2,65, ¿sí? Por 100. Ojo con esto, se divide primero, ¿sí? Se divide, ¿sí? Se divide primero, después es 1 menos el resultado de eso y después por 100, ¿sí? Primero la división, después 1 menos y después por 100,
¿sí? Entonces voy a hacer el 1 menos acá por mientras. 1 menos... Y eso da 1 menos 0,45. 2 decimales siempre, chiquillo. Por 100. Eso de ahí es 0,55 por 100. Y eso hace que el resultado final, esto lo hice yo entero, ¿sí? De ahí ustedes tienen que hacer lo otro. O sea, este suelo tiene un 55% de porosidad. Está bien, es un suelo que está bastante bien, ¿sí? Este ejercicio era súper simple, simplemente para aprender a usar la fórmula, ¿sí? Es un ejercicio que es para aprender a usar la fórmula. Vuelvo a ponerlo. Lo primero que yo tengo que hacer, tener claro qué me están pidiendo. En este caso me preguntaban la densidad aparente y la porosidad. Anoto mis datos: masa de suelo seco, volumen del suelo, densidad real. Para calcular la densidad aparente, yo necesito la masa del suelo seco por el volumen del suelo seco. Los divido siempre con mi unidad de medida. Ahí está mi densidad aparente, 1,20 gramos partido por centímetro cúbico. Después, para la porosidad, la fórmula es 1 menos densidad aparente dividido en la densidad real, se cierra el paréntesis, por 100. 1 menos, en este caso, la densidad aparente que teníamos, que era 1,2 o 1,20, ¿sí? Dividido en 265. Se divide primero. Después resto 1 menos. Y después multiplico por 100. Y me da que en este caso la porosidad es de un 55%. ¿Sí? O sea, mi densidad aparente 1,2 y la porosidad 55%. O sea, dentro de lo que hablábamos, la retención de agua está relativamente bien, ¿sí? O sea, con un 55% de retención de agua en general estoy, o sea, de porosidad estoy bien, ¿sí? Entonces ahí estoy ando bastante bien. Es el ejercicio 1. ¿Alguna duda del ejercicio 1, chiquillos, chiquillas? Yo, profe, sabe que me parece que lo hice mal, pero no sé lo que hice porque me dio un 44. ¿Cuál? Cuando multipliqué el de abajo ya 1 menos 0,45 lo multipliqué por 100. Ya, no. 1 menos 0,45 y después multiplica por 100. Ah, ya. ¿Sí? 1 menos 0,45, por eso están ahí en el paréntesis. Primero lo restas, igual, y después multiplicas por 100. ¿Sí? No lo hagas todo de corrido, no metas todos los números al mismo tiempo. Por eso Ah, es que... ya, profe. Ya sí, ahora me dio. bien, Giselle. ¿Sí? Háganlo bien ordenadito, porque si no pasa esto. ¿Sí? Si uno mete todos los números en la calculadora al mismo tiempo, la calculadora interpreta como que yo estoy haciendo todo de corrido. Entonces háganlo así, siempre por paso. ¿Ven? 1 menos, primero la división, después el 1 menos y después el 100. ¿Sí? Si no, queda la escoba. Lo digo por experiencia propia y como alguna vez tuve que hacer todo ejercicio, también se los digo, ¿sí? ¿Qué me pasó? Ya vamos a hacer el 2, voy a compartir el 2 de nuevo, ¿sí? Profe, ¿qué 2. resultado le daba en la primera? 1,2 o 1,20. No, al final de en esa. 55%. Ah, ya, gracias. Profe, el 55, ¿qué lo que era? O sea, el 55% era el... Porque primero sacamos la densidad, ¿o no? Sí, la densidad aparente. Ya, y Y el lo, segundo... la porosidad, que era Ah, lo que ya. preguntaban. Entonces el 55% es la porosidad. Sí. ¿Cuántos poros tiene ese suelo? Ese suelo es 55% poro y el otro 45% en la parte sólida. ¿Sí? Entonces, ahí está. Ya. Ahí está, vuelvo a compartir. Vamos a hacer el 2. Sí, el 2. El 2. Para que lo tengan ahí anotado. Voy a cambiar la página por mí. Profe, ¿puede colocar la fórmula, profe? Por favor. Ya, voy a poner la fórmula de nuevo. Voy a la fórmula de atrás un poquito. Ahí está la fórmula. ¿La ven? Sí. ¿O no? ¿Se ven? Sí, deberían. Ahí están. Sí, sí.
Ya, gracias, profe. Ya, vuelvo ahí el ejercicio. Vamos a hacer el 2. Esperemos ahí que se ponga. El 2 vamos a hacer y después vamos a hacer el 4. ¿Ya? Entonces voy a anotar los datos del 2 mientras también ustedes lo anoten. Sí, yo los voy a anotar aquí por mientras. Anotar en el cuaderno. Sí, ya lo enfoco, pero voy a anotar primero los datos. Entonces el 2 me dice un cilindro, diámetro del cilindro. Diámetro es 6 centímetros. La altura es 2 centímetros. Estoy anotando nomás por mientras. Ya. Peso suelo, la masa del suelo seco. 95 gramos. Ya. Voy a dejar de compartir. Voy a enfocarme aquí en eso. Me dan esos datos. Sí, me dan esos datos. Entonces, lo primero que hay que calcular es el volumen del suelo. ¿Sí? ¿Cuánto es el volumen? Eso es lo primero. ¿Se dan cuenta? Me preguntan, la pregunta dice, ¿cuál es la densidad aparente? La misma pregunta que la anterior. ¿Y cuál es la porosidad? Yo ahora no me dan ningún dato. Pues. Entonces yo tengo que empezar a buscar qué dato necesito o qué dato tengo. El único dato que tengo es la masa del suelo seco. El único dato que tengo. Que dice ahí, el peso seco, dice en el ejercicio. Lo voy a leer por aquí. Dice, la muestra pesó 135 gramos, pero el peso seco es el que me interesa, es de 95 gramos. Peso seco o masa seca es lo mismo, ¿sí? Entonces aquí el que yo busco es el peso seco. Ese es el otro es para despistar, ¿sí? A mí el que me interesa es peso seco. En este caso, la masa del suelo seco son 95 gramos. Y me preguntan por la densidad aparente y por la porosidad. Entonces yo busco y digo, ¿qué necesito para calcular la densidad aparente? Masa del suelo seco. Ya la tengo, le hago así un clic. Ya la tengo ahí, la masa del suelo seco. Y ahora me falta el volumen. Falta ese, el BTS, ¿sí? Que no lo tengo. Ese no lo tengo. Y entonces digo, ¿cuál es la fórmula para el BTS? ¿Sí? No es la banda, por si acaso. Digo, el BTS y el volumen total del suelo me dice que es pi por el radio al cuadrado por la altura. ¿Cuál de esos datos tengo, chiquillo? La H. Solo la altura. La altura del cilindro. Es el único que tengo. Y este es 3,14. Entonces también lo tengo. Pi es 3,14. Entonces voy a reemplazar acá. BTS es 3,14. Es pi por el radio al cuadrado por la altura que ya la tengo. Son 2 centímetros. No tengo el radio, pero ¿qué tengo, chiquillo? El diámetro. El diámetro. ¿Y qué relación hay entre el diámetro y el radio? Que el diámetro. El radio es la mitad, po. El radio de la mitad. Entonces, ¿cuánto es mi radio? 3. El radio, bien, es 3 centímetros. 3 centímetros, ese es el radio. Diámetro son 6. Radio, 3. ¿Sí? Entonces ahora puedo reemplazar. Entonces, 3, voy a mover acá. 3,14 por 3 al cuadrado por 2. ¿Sí? Y multiplico nomás. Esto tengo que poner 3,14 por 9 por 2. Vamos a calcularlo. Profe, Dime. ¿sabe que me perdí porque no sé dónde sacó el 3,14? Es pi. Mira la fórmula. La vamos a mostrar de nuevo la fórmula, mira. ¿Qué dice ahí?
Ahí está. Giselle. Ah, ya, profe. Es que no lo había cachado, había anotado solamente la fórmula, lo que está en negrita. Ah, ya, no, pero ahí está lo que significa cada cosa. Siempre es bueno poner eso. Sí, abajo, lo que Gracias. significa cada. Nada. Ya. Entonces está pi, es 3,14, eso es pi. Y 3,14. Y acuérdense que el R es la mitad aquí. Ese es el diámetro, que son 6 centímetros, y el radio, lo que dijeron ustedes, la mitad, 3 centímetros. Da 56, 52. Ya, súper. 56,52, ¿qué cosa? ¿Qué unidad de medida tiene el volumen? Vean ahí en la fórmula. Centímetros cúbicos. Sí. 56,52 centímetros cúbicos. Entonces, ese ahora es esto que me pedían acá, el BTS, el volumen del suelo, volumen total del suelo. Entonces, ahora calculen ustedes la densidad aparente. Voy a poner la fórmula aquí para que no se olviden. ¿Sí? Voy a poner la fórmula acá. Entonces, la densidad aparente es igual a la masa del suelo seco partido por el volumen del suelo. Ustedes calculan la densidad aparente y me dicen. Profe, ¿qué resultado le había dado usted en la anterior? 56,2. 56,52. Ah, sí, ahí sí. ¿Sí? Ahí sí. Tengo que ocupar esos dos decimales. Sí, sí, siempre dos decimales. Ya. Y ahora me preguntan, una de las preguntas decía, ¿cuál es la densidad aparente? Y ahora se calcula la densidad aparente. Entonces, la densidad aparente se calcula con la masa del suelo seco y el volumen total del suelo, el BTS. Entonces voy a agrandar ahí para que lo vean si es que se ve. 1,68, profe. Ya. El resto, esperemos al resto a ver que lo haga. Lo voy a reemplazar por mientras. Gramos en centímetros cúbicos. El resto le dio. Profe, pero el ejercicio da la densidad real. Buena pregunta. ¿Qué dije yo? Si no me dan la densidad real, siempre asumo que es la misma que el ejercicio anterior, 2,65. ¿Sí? MSS era masa de suelo seco, ¿verdad? Sí. Profe, ¿dónde sacó el 9? ¿Cuál? ¿Ese 9 de acá? Sí. Ya, te digo al tiro, espérame un segundo. Lo voy a volver a mostrar. ¿De dónde sacó el 9 el profe? Ya está inventando datos el profe. Ya. Este número de acá, este de acá, es el radio al cuadrado, ¿cierto? Radio al cuadrado. No me dan el radio, pero me dan el diámetro, ¿cierto? Ahí está, el diámetro. Y el radio, ¿qué es el radio? Giselle, ¿qué es el radio? Que es la mitad del... La mitad del diámetro, bien, la mitad del diámetro. Entonces, ¿cuánto es el radio? Si este es 6. O sea, el 6. ¿Cuánto es la mitad del diámetro? Giselle, ¿cuánto es la mitad de 6? 3. 3. Ese es mi radio. Ahí está, radio. 3 centímetros. Ahí está, lo voy a encuadrar ahí. Ahí está. Radio 3 centímetros. Entonces, ese de ahí es esto. 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. Que es 3 por 3. Ahí está. Radio al cuadrado, si te das cuenta, radio al cuadrado. Ah, ya. Ya, profe, 3 gracias. 9. ¿Ahí sí? ¿Quedó claro Sí. dónde apareció el 9?
Ya, Sí, súper. profe, gracias. Entonces, ¿cuánto da la densidad aparente, chiquillo? $1,68 Ya. ¿Qué cosa? ¿Qué unidad de medida? centímetros cúbicos. No. ¿Cómo se mide la densidad? ¿Ves la Gramos fórmula? partido centímetros cúbicos. Eso, gramos partido en centímetro cúbico. Ahí sí, po. Gramos partido en centímetro cúbico. Y ahora me piden además, en este ejercicio, la porosidad. Voy a copiar la fórmula de la porosidad acá abajo para que no haya problema. Entonces me dice que la porosidad, voy a copiarlo acá. Porosidad es como esa colita, ¿eh? Por eso lo estoy haciendo con esa letra rara. Me dice, la porosidad, ¿sí?, es 1 menos, ¿sí?, densidad aparente partido por la densidad real por 100. ¿Sí? 1 menos densidad aparente por densidad real por 100. Si la densidad real no me la dan, que en el ejercicio no me la dan, yo asumo que la densidad real, esto es para siempre, ¿sí?, que si no me la dan, yo asumo que la densidad real es 2,65 gramos partido por centímetro cúbico. ¿Ya? Yo voy a asumir que eso se asume, ¿no? ¿Ya? Como una constante. ¿Sí? Entonces yo asumo que la densidad real tiene ese valor. Entonces calculen ustedes la porosidad y me dicen el resultado. 37, Profe, ¿o no? siempre. ¿Cómo? 65, ¿Cómo? siempre es 2,65. ¿Cuánto? Perdón, disculpa. Siempre es 2,65 en la densidad real. Si no me la dan, sí. Siempre, si no me la dan, es eso. Sí. Ya. DR es igual a densidad real, dijo. Sí, DR es densidad real. Lo que calculamos Me arriba. dio 37. ¿37 qué? 37 gramos partido en centímetros cúbicos. ¿Cuál es la unidad de medida de la densidad, de la porosidad? ¿Cómo se mide la porosidad? Macarena. ¿Cómo se mide la porosidad? Vuelve al ejercicio anterior, ahí lo pusimos. En porcentaje. En porcentaje, bien. Ah, lo copié mal entonces. Ya voy a reemplazar aquí. Voy a reemplazar aquí. 1,68. Es el que calculamos arriba. Si ese 1,68 ahí está. Partido en 2,65 por 100. ¿Sí? Y esto menos. ¿Cuándo hay? La porosidad siempre es porcentaje. Siempre, siempre, siempre. Profe, ¿cuántos decimales dejamos? ¿2 decimales, no? Dos nomás. Siempre dos. Entonces, ese signo que parece una E con una cola, eso es igual a porosidad, ¿verdad? Sí. Gracias. Pregunta. Este suelo tiene 37%. El suelo anterior tenía 55% de porosidad. Pregunta para todos y todas. ¿Cuál retiene más agua? El primero, ¿Por qué? porque tiene más porosidad. Bien. Mientras más porosidad, más retención de agua. Probablemente este suelo de acá, del ejercicio, está medio compactado y perdió poro. ¿Sí? Por eso tiene tan bajita la porosidad.
Entonces, eso es una pregunta, por ejemplo. ¿Cuál de los dos? Ustedes calculan dos porosidades y les voy a preguntar cuál retiene más agua. Siempre que tiene más poros, retiene más agua. ¿Sí? Siempre, siempre. El agua se guarda en los poros. ¿Sí? Recuerden eso, no lo olviden nunca. El agua se guarda en los poros. Cuando un suelo se compacta, pierde porosidad. Pierde capacidad de retener agua. Y yo quiero que ojalá mi suelo, ojalá pudiera retener la máxima capacidad de agua que pueda. ¿Sí? Si pierde poros, me preocupo. Si el suelo empieza a perder poros como loco, me preocupo caleta, porque quiere decir que está a la escoba. ¿Sí? Entonces, el ejercicio. ¿Alguna duda? Pregunten sin miedo. Acuérdense que no hay miedo aquí para preguntar. No debería faltar aquí el... Sin miedo. Pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Sí, profe, yo una. Dime, sin miedo. Dale nomás. Lo que pasa es que yo no logro ver las clases cuando quedan grabadas. Usted después podría compartir el link de esta clase porque a mí no se me proyectó nunca nada de lo que hizo. Está pasando lo mismo. Lo que voy a aprovechar el fin de semana largo ahora es bajar las clases, especialmente estas de ejercicios, que creo que son las más importantes. Le voy a tratar de bajarlas todas y subirlas a YouTube, ¿ya, chiquillos? Porque yo tengo el YouTube de que en algún momento subí las clases. Quiero dedicarme este fin de semana a eso, ¿ya? Ya, profe, gracias, porque no vi Porque nada. ahí les mando por el ambiente de aprendizaje. Influencer. Sí, voy a tener mi YouTube, ahí suscríbanse, después voy a tener, voy a hacer las transmisiones por Twitch, después voy a tener ahí mi OnlyFans, todas las cosas, chiquillos, ya, así que para que estén todos los canales. Ya, por ahí les subo las cosas al YouTube. Si vean la clase subiendo, más chicos, ¿ya? Ya. Vamos a hacer el 4, ¿sí? Vamos a hacer el 4. Voy a compartir el 4 porque el 4 es un ejercicio de pensar. ¿Sí? El 4 es un ejercicio de pensar. ¿Sí? Entonces voy a compartir el 4. Voy a descansar un rato la mano. Vamos a hacer el 4. El 3 lo hacen ustedes después, ¿sí? Para repasar. Entonces, el 4. ¿Se dan cuenta? El 4 es un ejercicio que no me dice nada. El 4 dice, si un suelo tiene una porosidad de 43%, ¿sí? Tiene una porosidad de un 43%, ¿cuántos litros puede existir en un suelo saturado de 1 metro cúbico de volumen? Eso dice el 4. Voy a dejar aquí de compartir esto, ¿sí? Y esto, voy a empezar a compartir aquí. Volví aquí. Profe, se está acoplando el... Ahí sí. Ahí sí. Ya. ¿Se dan cuenta? El 4 dice una cosa, es bastante interesante el 4 porque el 4 es de entender conceptos. Ya. Dice, un suelo está saturado. ¿Qué quiere decir que un suelo está saturado, chiquillo? ¿Tiene el máximo de agua? Que tiene el máximo de agua. O sea, que el suelo está lleno de agua. ¿Qué pasa con los poros en un suelo saturado, chiquillo? Están llenos de agua. ¿Están saturados también? Están todos llenos de agua. Lo que estoy diciendo, muy bien, chiquillo. En un suelo saturado, cuando yo digo que un suelo está saturado, quiere decir que todos los poros, todos están llenos de agua. Todos. ¿Sí? Absolutamente todos. Eso es un suelo saturado. ¿Sí? Todo mi poro, todo el espacio poroso, toda la porosidad está llena de agua. Voy a volver aquí al ejemplo. Atrás. Si esto fuera una botella, pensemos que esto fuera una botella. Esta fuera una botella de 1 litro o de 1000 cc. ¿Sí? Si esta fuera una botella de 1000 cc. ¿Sí? O un suelo de 1000 cc. ¿Sí? Ese fuera el volumen del suelo. ¿Sí? De 1000 metros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos. Ahí está. 1000 centímetros cúbicos, 1 litro. En este suelo de acá, si fuera un suelo que tiene un volumen de 1000 centímetros cúbicos, y yo digo, este suelo está saturado, ¿cuánto está ocupado con agua? Todo el suelo, el volumen total del suelo son 1000 centímetros cúbicos. ¿Cuánto está ocupado con agua en esto? ¿Cuánta agua hay? ¿Cuánto? 500. Bien. 500 cc. ¿Sí? Si el volumen fuera
En este caso de acá. Y en el de la derecha, ¿cuánto es? Si fuera también lo mismo, si el suelo estuviera saturado. 300 centímetros cúbicos. Bien. 300 centímetros cúbicos. ¿Sí? 300. ¿Por qué? Porque esto es el volumen, ¿sí? El volumen del suelo, ¿sí? La cantidad de suelo que tengo, y la cantidad de poros que tiene este suelo son 50%. ¿Dónde se guarda el agua? En los poros. Y estoy diciendo que en un suelo saturado están todos los poros llenos de agua. Todos llenos de agua. Y este suelo dice que tiene un 50% de poros. Es como si yo fuera una botella. Esto si fuera una botella. Si yo tuviera una botella de 1 litro, ¿ya? Del tamaño de 1 litro, ocupa un espacio de 1 litro, ¿sí? Pero imagínate que fuera una botella que adentro tuviera una esponja, ¿sí? Básicamente eso, es una botella que adentro tuviera una esponja. Y yo dijera, ¿saben qué? Como producto de que esta botella está llena de esponjas, la mitad de la botella es poro, la otra mitad de la botella es sólido, ¿sí? Entonces yo les pregunto, una botella de 1 litro que tiene 50% de poro, ¿cuánto está ocupado? Sería 500 cc. Y en otra botella que tiene adentro otra esponja, y esa esponja tiene un 30% de poro, ¿sí? Dijera, en esa botella de 1 litro, que ahora tiene un 30% de poro, llénenla. ¿Cuánto sería la máxima capacidad que puede retener? Serían 300 cc, ¿sí? Porque el 30%, ¿sí? Vuelvo a repetirlo. Cuando yo hablo de un suelo saturado, quiere decir que todos los poros están llenos de agua. Todos, ¿sí? Todos los poros. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio anterior, ¿sí? En el ejercicio 2, ¿cuántos poros teníamos? ¿Cuánto era el porcentaje de poros en el ejercicio 2? 36,60%. 37%. ¿Ya? ¿Sí? Si ese tuviera un volumen de 1000 cc, de 1000 centímetros cúbicos ese suelo, si en el BTS, por ejemplo, ahí fuera de 1000 cc, ¿sí? ¿Cuánta agua tendría en ese suelo? 366 centímetros cúbicos. Sí, más o menos. ¿Y con el volumen que me dieron ahí? ¿Cuánto era el volumen de ese suelo? Volumen. ¿Sí? En esa muestra, en el BTS, ¿cuánto era el BTS ahí, chiquillo? 56,52 centímetros cúbicos. Ya. ¿Cuánto, si esa muestra estuviera saturada, cuánta agua guarda? El 36%. El 36 o 37. ¿Sí? Exactamente. Ahí lo pueden calcular. ¿Se dan cuenta? Uno puede saber cuánta agua guarda ese suelo, esa muestra de suelo cuando está saturada. Uno puede saber exactamente, y eso es lo interesante, con esa muestra que yo tomé en el ejercicio 2, ¿sí? Con ese volumen que tengo en el ejercicio 2, busquen los cálculos, busquen los números, ¿sí? Busquen el volumen del suelo 2. Volumen del suelo 2, el BTS, esa muestra, yo tengo un volumen, ¿cierto? Tantos centímetros cúbicos. Yo puedo saber exactamente con cuánta agua puedo saturar ese suelo. Exactamente, la cantidad justa con la cual ese suelo se satura. ¿Se ¿Es dan la cuenta? recta de 100? ¿Ah? Profe, sería ¿Es la 20,68 recta de centímetros. 100 o no? Ah, Sí, así una recta, lo voy a mostrar. Voy a mostrarlo aquí en el cuadro. Es cruzado, ¿no? Es Es como cruzado. una multiplicación cruzada. Sí, una multiplicación. Les voy a mostrar, les voy a mostrar. Voy a mostrar La aquí el cuadro. regla de A3. Voy a mostrar el cuaderno nuevo. Profe, el agua que le echamos a ese suelo quedaría como CC.
Ahí está, perdón. Ahí sí. Chiquillos, ¿cuánto era el volumen del suelo en el ejercicio 2? 56,52. ¿Cuánto? 56,52. Centímetros cúbicos. ¿Cuánta porosidad tenía? Más o menos 37%. 36,60. 36, 37 por ahí. ¿Ya? Más o menos. Más o menos. Entonces, si yo dijera, quiero saturar esa muestra de suelo. Esa es la pregunta. Quiero saturar esa muestra de suelo. ¿Qué quiere decir que sature la muestra de suelo? Que la va a dejar llena de agua. Que quiero dejar esa muestra llena de agua. ¿Sí? Que quiero que todos los poros estén llenos de agua. Entonces yo digo esto. Esto es una regla de 3. Yo digo que ese 56,52 es todo el suelo. Ese tiene poros más sólidos. 100%. Eso tiene poros más sólidos. Ese 56,52 tiene poros más sólidos. Ese 56, volumen total del suelo, poro más sólido. Lo voy a poner acá. Poro más sólido. ¿Sí? Poro más sólido. Y yo sé que un 37% son los poros. Y quiero saber cuánta agua, cuando el suelo está saturado, cuánta agua alcanza. Eso es lo que quiero saber. Multiplica cruzado 1. 37 por 56,52 dividido en 100. Son los números chiquillos que no estoy en la... Entonces uno multiplica, ¿no? 20,8. Voy a poner. En su caso más. Más o menos. O sea, este suelo de acá del ejercicio, esa muestra de suelo, ese cilindro que yo saqué, voy a volver a compartir arriba, cuidado que se va a acoplar. Ahí sí. Sí. Esa muestra que está ahí. ¿Sí? Esa muestra que está ahí. Yo la quisiera llenar de agua. Tengo que echar 20, casi 21 cc de agua. Y se va a saturar. Va a estar todos los poros llenos de agua. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahí está. ¿Sí? A eso me refería. Ese cilindro de ahí, si yo lo quisiera llenar de agua, ¿sí? Yo quisiera llenar de agua ese cilindro, este cilindro, ese, el que está en la imagen, lo quisiera saturar de agua, le echo 20, lo que calculamos, 20,90 cc de agua. Y todos los poros van a estar llenos, todos van a estar llenos de agua. Entonces yo voy al ejercicio 4. ¿Sí? Voy al ejercicio 4. ¿Cuánta agua puede existir en ese suelo que está saturado? ¿Cómo se calcula, chiquillo? ¿Cuántos metros cúbicos? Me lo hacen ustedes y después lo pasan al litro, ¿ya? ¿Alguien está hablando? Ya, chiquillos, vamos a dejar hasta acá la clase, está un poco intensa. Voy a subir esto para que después lo revisen. Traten de hacer el resto de los ejercicios, ¿sí? Traten de hacer ese ejercicio extra que está ahí, el 4 y los otros 2 que nos hicieron, ¿sí? Así que eso, chiquillos.
Cuídense, descansen el fin de semana. Profe, Dime, Rodrigo. pero ¿cómo ahí tendríamos que sacar cuánto es un metro cúbico? En litros. O en cc. 1000 cc, ¿no? No, un metro cúbico no son 1000 cc. No. Lo buscan en Google. Ustedes pasar de metro cúbico a litro. Si lo buscan así, pasar de metro cúbico a litro, les va a salir en Google. Y lo pueden hacer. Pero no es difícil, es la misma que estamos revisando ¿Es un recién. metro cúbico de litro? No, un metro cúbico no es un litro. Son 1000 litros. Son como 1000 litros. 10.000 litros, ¿o no? Un metro cúbico a litro son 10.000 litros, creo. 1000 litros. Un metro cúbico son 1000 litros de agua. 1000 litros de agua. Un metro cúbico. Un metro cúbico son 1000 litros de agua. Lo único que hacen es que dicen, ¿cuánto es el 43% de 1000 litros? Eso es. Y ese es el suelo saturado. Esa es la cantidad de agua para saturar ese suelo. Ah, ¿Sí? Pues. N. Básicamente ese es un suelo, y esto se complica más cuando tenéis una hectárea, que son 10.000 metros cuadrados con 1 metro de profundidad. ¿Cuánto tenía ahí? 10.000 metros cúbicos. ¿Con cuánta agua se riega? ¿Con cuánta agua satura una hectárea de suelo? Por ejemplo. ¿Con cuánta área saturo una hectárea de suelo que tiene 1 metro de profundidad? Con un 43% de porosidad. Eso podría ser un ejercicio. Súper de prueba. No es prueba lo primero por si acaso, es una guía de ejercicio. No es prueba la primera, es una guía de ejercicio que puede ser de pareja o individual, ahí ustedes verán. Pero básicamente eso es, ¿sí? Es un ejercicio. ¿Con cuánta agua saturo una hectárea de suelo que tiene 1 metro de profundidad, ¿sí? Que tiene un 43% de porosidad? Eso es un ejercicio. Entonces, si lo hacen, tienen 1/10 para la prueba, ¿sí? Lo muestran en la próxima clase. ¿Cuál era la pregunta? Una nomás, profe. Sí, 1/10. Ya, 2 décimas. ¿Con cuánta agua saturo un suelo? ¿Con cuánta agua saturo una hectárea de suelo que tiene 1 metro de profundidad, ¿sí? Y un 43% de porosidad? ¿Con cuántos litros de agua? ¿Sí? ¿Con cuántos litros de agua? Saturo un suelo que tiene 1 metro de profundidad y una hectárea, ¿sí? Y 43% de porosidad. Esa es la 2/10. Bueno, tienen que explicar eso, sí. En clase, para todos los compañeros. ¿Podría repetir, profe? Ya. La pregunta es, la voy a anotar acá. Esta es una pregunta extra. Háganlo otro ejercicio igual. La pregunta es, ¿con cuántos litros de agua saturo una hectárea de suelo que tiene 1 metro de profundidad Esa es la pregunta. Litros de agua. con 4.300 litros de agua. No. No. Y ahí uno se da cuenta que la cantidad de agua con la que uno riega es una barbaridad. ¿Cómo que no, profe? A ver, ¿pero por qué un metro cúbico? Póngale, no. No. Es una hectárea que tiene 1 metro de profundidad. 1 metro de profundidad y 1 hectárea. Ahí está. Eso es. Básicamente estoy preguntando con cuánta agua satura una hectárea. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Con cuánta agua se satura una hectárea? Esa es la pregunta. ¿Sí? Ahí si quieren la hacen. Háganlo otros también para practicar. Sin miedo, chiquillos, no tengan miedo a los números. ¿Sí? La única manera de entender esto es hacer los ejercicios. Cámbiense los números, resuélvanlos 10 veces. ¿Sí? Ahí está. El 5 es súper parecido al 6. El 5 es súper parecido al 6. Profe, sabe que me perdí. 430.000 Después me lo tenés que explicar la próxima clase. Camila, ¿dónde te perdiste? Cuando estaba haciendo como el último ejercicio que hizo, yo pensé que era el del 4. Ya, pues. ¿Era del 4? Sí, lo último que estuve haciendo es el 4. Ah, ya. Todo Ahora esto que no sé por qué. Me perdí ahí. todo esto que está hablé acá era del 4. O sea, para entender el 4, en verdad.
Ya, profe, gracias. Revísalo después. Revísalo después. Ya, chiquillos, los dejo porque tengo clase ahora en un ratito más. Ya, chiquillos, nos vemos, no sé, el lunes o el martes, ya no sé, el lunes. Descansen el fin de, relájense, no se estresen. Chao, profe, hagan que esté bien. tranquilo, Chao, sin miedo. profe. No le tengan miedo a las matemáticas, téngale miedo al profe, pero no a las matemáticas. Chao, profe. Chao, chiquillos, sin miedo. Chao, chao.